bendito sea mi Padre. Miramos en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 4, donde Juan el Bautista fue impulsado por el poder divino de mi Padre, por el Espíritu Santo. Y él predicaba, dice, un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto significa que una persona, para irse a bautizar en aguas, tiene que primero haberse arrepentido de todos sus pecados antiguos. Luego convertirse al Señor, estar dispuesto a hacer de ahí en adelante una nueva criatura, ya no considerarse el hombre viejo o la mujer anterior, sino una criatura transformada por la palabra. Y así miramos que la persona alcanza perdón. Eso es lo que Juan decía, para perdón de pecados. Quiere decir que ese montón de evangélicos que se bautizan sin conocimiento de la palabra, en vano lo hicieron. ¿Por qué forma? Porque al morir algunos de ellos siempre se van a perder, unos ya se han perdido. Como dice 1 Corintios 10, 1 al 4, que allá todos fueron bautizados, dice, bajo el mar, bajo la nube. Todos bebían la misma bebida espiritual que los seguía, porque bebían de la roca espiritual, y la roca es Cristo. Pero de los más de ellos, dice, Dios no se agradó y quedaron ahí postrados. Eso es lo que vemos ahora en día, cuánta gente se bautiza sin conocimiento. La gente hoy se bautiza, en la tarde está ya siempre en la pornografía, en la película, en la novela, en la pelota, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio, en la idolatría. O sea que no hay ninguna transformación. Un bautismo así no salva. El Espíritu Santo fue claro en boca del hermano Juan el Bautista. Yo los bautizo así para arrepentimiento y perdón de pecados. Si una persona va a bautizarse en agua, tiene que ir arrepentida de haber pecado contra Dios y que ahora va a tomar la decisión de ser una nueva criatura, dejar que la palabra lo transforme y sujetarse al mandamiento. Si miramos en Romanos capítulo 6, versículo 3, 4, nos dice, ¿no sabéis? Dice que los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido, dice, sepultados, plantados juntamente con Él en su muerte, en su muerte. Entonces, eso significa un bautismo en agua, sepultar el hombre viejo, el hombre antiguo, la persona antigua, y nacer de nuevo por la palabra. Y eso no se ve ahora en día. La gente dice, ya me bauticé, ya soy salvo. No, si no hay arrepentimiento, no. Porque eso es lo que enseña la voz del Señor en su palabra. Aquí lo miramos en Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa entonces el bautismo verdadero? Cuando la persona va a sumergirse al agua, va sepultando la vieja persona. Cuando la persona viene para afuera, viene resucitando en una nueva criatura. Esto enseña Dios y así lo hacemos acá nosotros, la iglesia del Señor. Antes no. La gente ahora es raro, es admirable verla que todo el mundo está bautizado, pero siguen siendo los mismos mundanos de antes, los mismos mentirosos, las mismas personas vagamundas, las mismas personas mundanas, blasfemas, idólatras. No hay ninguna transformación, porque no le dieron prioridad a la palabra, porque no se sujetan al mandamiento. Entonces aquí nos dice el versículo 4, porque somos sepultados, mire, juntamente con Él, con Cristo Jesús, para muerte. Vamos sepultando el hombre viejo por el bautismo. Eso significa un bautismo en agua, ir arrepentido y luego saber que vamos a nacer de nuevo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire qué hermoso, en vida nueva. Bendito sea mi Padre. El 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Qué lindo es el Señor. Entonces significa que los que hemos sido bautizados ya en agua, ya fuimos sepultados con Cristo y ya resucitamos con Él para vivir una nueva vida. Dejar el orgullo, dejar la soberbia, la hipocresía, la mentira, la vanidad del mundo, la dureza del corazón, ser tiernos, mansos, humildes a la voz de Dios. Dejar que la palabra, el Espíritu Santo, que la palabra nos guíe por caminos de paz, caminos de justicia. Y esto hará reflejo de que Cristo está en nosotros. Bendito Dios. El versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre no dice será, fue ya crucificado juntamente con él. Eso significa el verdadero bautismo en agua. Ir arrepentido y ahora tomar la decisión que vamos a convertirnos al mandamiento, que vamos a dejar que el mandamiento nos guíe. Fuimos crucificados juntamente con él, dice el capítulo 6 de Romanos y versículo 6, para que el cuerpo del pecado, mire este cuerpo, o el pecado, es decir, tenía un cuerpo, que es este mismo cuerpo que tenemos. Este cuerpo era habitación del pecado, y el pecado nos estaba matando y llevándonos al infierno. Pero bendita sea la misericordia de Jesucristo, y aún en este cuerpo, pero en el cuerpo de Él cargó con el pecado nuestro. Y este mismo cuerpo que hoy tenemos, lo hizo templo y morada del Espíritu Santo. Hoy vivimos para la justicia de Dios, ya no para complacer al pecado. Dice aquí, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Vaya, un verdadero hijo de Dios, que ya fue bautizado, ya no puede presentar su cuerpo ni sus miembros al pecado, porque ese pecado, ese cuerpo donde el pecado habitaba, ya fue destruido, para que el pecado ya no haya cabida allí. Ya ese cuerpo no es casa del pecado, ya ahora este cuerpo es casa del Espíritu Santo. Eso dice acá en el libro de 1 Corintios 6:19. O ignoráis, dice, que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Bendito sea aquellos siervos del Señor, aquellas criaturas que somos guiadas por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, y que lo vamos a entender, que los que hemos sido bautizados, aún los santos, que hoy Dios les ha revelado su palabra, y que antes, ¿verdad?, fueron bautizados, pero no entendían qué era el bautismo, qué simbolizaba un bautismo, hoy lo pueden ir entendiendo. Esto no quiere decir que se van a volver a bautizar, no. Efesios 4:4-5 dice, un cuerpo, un bautismo, una fe, un Señor, un Padre. Amén. Hoy lo que nos queda es reconocer que cuando fuimos bautizados era para sepultar el hombre viejo y nacer de nuevo, por las Escrituras. Amén. Hoy este cuerpo es casa, templo, morada del Espíritu Santo, ya no para el pecado. Eso dice aquí mi Padre. Mire qué hermoso. Estamos en Romanos 6:6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, ya no podemos servir al pecado. Hoy servimos a la justicia de Dios. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto, ¿verdad que cuando alguien se murió, ya no se cuenta con esa persona físicamente aquí en la tierra? Para que entendamos mejor. Si en una familia habían 5 y murió uno, ya solo se cuenta con 4 físicamente, porque uno de ellos ya no existe. Lo mismo somos los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya no se puede contar con el pecado. El pecado no puede contar conmigo ni yo con él. Si bien es cierto, el pecado está allá al frente, no dentro de nosotros. El pecado está afuera ya, porque Cristo destruyó aquel cuerpo para que el pecado ya no reine ahí. Hoy este cuerpo es para que reine el Espíritu Santo, para que sirvamos a la justicia de Dios. Lo mismo que nos dice Hebreos 9:28. Bendito sea Dios. Eso nos dice también Hebreos 9:28. Todos los santos que alcancen a oír esta palabra, entendamos, hijos,
que los que hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús fue para sepultar el hombre viejo y nacer en una nueva criatura. Esto mismo dice acá el Espíritu Santo en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todo el mundo, de muchos, de aquellos que hemos sido lavados por su sangre, que hemos creído en su palabra y que nos sujetamos al mandamiento. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando dice que Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, si Él llevó mis pecados, hermano que estás oyendo, si Él llevó tus pecados, ya no puedes cargar con pecado tú, porque Cristo los cargó en su cuerpo en la cruz del Calvario. Si usted va muy cargado y alguien le dice, présteme, quiero ayudarle con esa carga, esto significa que desde que aquella persona cargó con su carga, ya usted ya no va cargado, ya siente un alivio. Amén. Cristo cargó con sus pecados y los míos, para que ya no andemos pecando. Y eso simboliza un bautismo verdadero en agua. Bendito sea Dios. Y cuando Cristo vuelva, dice que ya no viene con relación con el pecado, viene a salvar los que le amamos, los que le esperamos. Viene a salvar a quienes, a aquellos a quienes Él les quitó el pecado. Así es de que los santos, cuidado con el pecado, cuidado con andar pecando. Cristo ya cargó con los pecados nuestros. La falsa religión es que dice que no hay quien no peque, es que ellos viven en pecado. Pero con nosotros alguien cargó con nuestros pecados, que fue Cristo Jesús. El versículo 7 de aquí en Romanos capítulo 6 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si ya morimos al pecado por el bautismo, ya fuimos justificados. Entonces ya no podemos seguir pecando, porque Cristo cargó con nuestros pecados. Y si Él cargó con nuestros pecados, esto significa que somos salvos, pero ya no podemos seguir pecando. Ustedes se acuerdan lo que el Espíritu Santo habló en boca de Pablo en Gálatas capítulo 6 versículos 13 al 14. Él dijo claramente, lejos esté de mí decir gloriarme en mí, en la carne, sino que se gloriaba en la cruz de Jesucristo. Por quien dice el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo. Todos los que somos de esta palabra ya estamos crucificados, muertos al pecado, vivos para la justicia de Dios. Bendito sea mi Padre. Dios es maravilloso. Sabiendo, dice aquí el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Qué lindo es el Señor. Vamos al versículo 12 de Romanos 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Óigame, el pecado era un rey. El pecado reinaba en cada uno de aquellos que no habíamos conocido a Jesucristo, pero por misericordia del mismo lo conocemos. El pecado era un rey en la vida suya, hermano, cuando usted no había entendido lo que es un bautismo en agua. El pecado reinaba en usted, pero Cristo quitó ese pecado de usted y de mí. Ahora quien tiene que reinar es Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No olvidemos que este cuerpo era casa del pecado. Era casa del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo vino a destruir ese pecado. Y en este mismo cuerpo mortal, hoy mora el Espíritu Santo. Bendito sea mi Padre. Bendito sea mi Rey. Hoy vivamos para el Señor. Ya el pecado no puede estar en este cuerpo mortal. Qué grande es la misericordia de Dios, que el mismo cuerpo humano donde el pecado reinaba, Cristo destruyó al pecado y hoy reina el Espíritu Santo. En este mismo cuerpo servimos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Sigue diciendo, así de que todos los santos que estén oyendo esta palabra, su cuerpo no es para el pecado, su cuerpo es para que el Espíritu Santo viva en usted y usted en él. Y así estaremos seguros que somos salvos.
Si muchos te dicen que no hay quien no peque, no les haga caso, que esa es una voz diabólica. Hagámosles caso a la voz de Dios, la voz de la palabra. Los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, ya morimos al pecado. Hoy vivimos a la justicia de Dios. Dice, de modo que lo obedezcáis. No obedezcamos ya al pecado. Porque este cuerpo es mortal. Cualquier momento vamos a irnos de aquí. Y si usted llevó pecado en ese cuerpo, va a ser condenado por ello. Porque Cristo para eso vino, para quitar nuestros pecados. Y ahora sea el Espíritu Santo quien nos gobierne. De modo dice que lo obedezcáis, no obedezca al pecado ya, en sus concupiscencias. Manténgase vivos a la justicia del Señor. Dios le bendiga.